Mis amados, muy buenas noches, el Señor les bendiga, sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra del Señor. Mis amados, hoy es lunes 26 de febrero del 2024 y al Señor le damos gloria por permitirnos estar reunidos en esta transmisión. Recuerde que estamos en nuestra clase En busca de Dios, el gozo de un avivamiento en nuestra relación personal con el Señor. El día de hoy vamos a iniciar una nueva lección, la lección número 8, hablando acerca de tener una conciencia tranquila. Así que le voy a pedir por favor que saque su libro, saque su Biblia. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a estar meditando en la palabra el día de hoy. Yo sé que ya es un poquito tarde, así que vamos a buscar ser prontos y veloces en cuanto a nuestro estudio para que podamos pues ser efectivos en nuestro tiempo el día de hoy. Mi amado, mi amada, le doy gracias a Dios por permitirnos pues llegar ya a esta lección número 8. Hemos avanzado de una manera maravillosa y yo espero que esta sesión de clase, de estudio, pues esté siendo, ¿verdad?, de bendición para su vida. Animamos, ¿verdad, mi amado, mi amada, que usted pues comparta las ligas de esta clase, que las vea posteriormente. Lo estamos subiendo prácticamente 1 o 2 días después ya a YouTube, para que pues usted lo pueda ver, lo pueda compartir, ¿verdad? Y espero que sea de gran bendición para todos mis hermanos. Recuerden también que todos los días estamos compartiendo el plan de lectura McChain, donde estamos leyendo el Antiguo Testamento una vez, el Nuevo Testamento y los Salmos 2 veces. También un material que pues está siendo de gran bendición para todos nosotros. Amén. Y pues también, ya por último, comentarle pues que seguimos manteniendo el paso en relación a nuestros audiolibros de lunes y de viernes. El lunes estamos escuchando A quién pertenece el dinero, hablando acerca de la mayordomía y nuestra relación con las finanzas. Y el viernes estamos hablando acerca de los valores que caracterizan el liderazgo, un líder de convicciones. Entonces, pues yo espero que estos materiales estén siendo de gran bendición para ustedes. Amén. Muy bien, pues vamos a enfocarnos en nuestra clase el día de hoy. Lección número 8, estamos en la página 139, 140 y 141, ¿verdad? Donde vamos a estar hoy meditando, y le voy a pedir que me acompañe con su Biblia al texto de la carta, de Hechos de los Apóstoles, el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, versículo 16. Vamos a leerlo y nos encomendamos al Señor en oración para iniciar nuestra sesión del día de hoy. La palabra del Señor dice lo siguiente, Hechos 24:16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Mis amados, esta es la palabra del Señor. Donde quiera que usted se encuentre, incline su rostro, vamos a orar. Bendito Dios, Padre nuestro, Señor, te agradecemos, te damos la gloria en Cristo Jesús por permitirnos, Señor, disponer voluntad, propósito, tiempo, Señor, para estar en este estudio. Gracias porque me has permitido llegar y pues a pesar del retraso, Señor, pues estar, Señor, en este tiempo, y pues aquellos hermanos, hermanas que se conecten, sé con ellos, con aquellos que lo verán después también. Y Señor, habla a nuestras vidas y desafíanos, Señor, a vivir de una manera, Señor, conforme a tu voluntad. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis amados, pues hasta ahorita hemos avanzado de una manera extraordinaria. En los últimos 7 lecciones hemos hablado acerca de cómo el proceso y el camino del avivamiento, de este despertar espiritual, afecta nuestra vida en un sentido vertical, es decir, nuestra relación con Dios, pero también afecta nuestra relación con los demás. Ahora vamos a enfocarnos en el camino del avivamiento, cómo nuestra relación con Dios, nuestro despertar espiritual va a afectar en un sentido horizontal, es decir, cómo va a impactar nuestro crecimiento espiritual a nuestro alrededor. No podemos nosotros quedarnos solamente con este concepto de, bueno, yo y Dios y allá el mundo. No, Señor, nosotros tenemos que ser sal de la tierra y luz del mundo. Estamos aquí para mostrar, como dice
como dice el texto de la primera carta de Pedro, capítulo 2, nosotros somos un pueblo santo, un pueblo escogido por Dios, somos una nación santa, un pueblo de sacerdotes, y estamos aquí para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Y bueno, pues el texto que acabamos de leer forma parte, para que usted entienda que este versículo forma parte de la declaración del apóstol Pablo en su defensa, ¿verdad? El apóstol Pablo en su comparecencia ante Félix, ¿verdad? Ante este funcionario, donde el Señor le permitió y le llevó a dar testimonio de su ministerio y de su fe en el Señor Jesucristo. Y hace una declaración muy interesante que vamos a platicar un poquito hoy a través de los textos bíblicos que vamos a mencionar, pero me gustaría desmenuzarlo de manera muy elemental. Pablo dice, por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y los hombres. ¿Esto qué quiere decir? Pablo estaba buscando, estaba haciendo una declaración, un testimonio de su persona, en la cual dice, procuro, es decir, hay un esfuerzo, hay una iniciativa constante, cotidiana, intencional, ¿verdad? Procuro tener siempre, es decir, de una manera cotidiana, no de vez en cuando, no una vez sí, otra vez no, busco todos los días tener siempre, dice, una conciencia sin ofensa. Y me gustaría hablar un poquito acerca de la conciencia, sin ahondar demasiado, pero la conciencia pues es esta parte que Dios pone en nosotros, ¿verdad? Este elemento que Dios pone en nuestra alma, en nuestro espíritu, ¿verdad? Que nos redarguye, que nos recuerda, ¿verdad? Pablo dice también en su carta a los Romanos que nuestra conciencia, ¿verdad? Es una herramienta a través de la cual podemos discernir el bien del mal. Escuche lo que va a decir más adelante, por ejemplo, este texto. Permítame leérselo. Romanos capítulo 2, dice el texto, versículo 14, Romanos 2:14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, presta atención, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Amén. Escuche lo que va a decir, por ejemplo, este mismo texto, pero lo voy a leer ahora en la versión Dios habla hoy. Versículo 14 dice, porque cuando los que no son judíos ni tienen la ley hacen por naturaleza lo que la ley manda, ellos mismos son su propia ley. Versículo 15, pues muestran por su conducta que llevan la ley escrita en el corazón. Su propia conciencia lo comprueba, y sus propios pensamientos los acusarán o los defenderán el día en que Dios juzgará los secretos de todos por medio de Cristo Jesús, conforme al evangelio que yo anuncio. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo hablando acerca de la conciencia? Bueno, Dios puso la conciencia. La conciencia es un regalo de Dios. Y está puesta ahí para llevarnos a Cristo, para atender a las llamadas de la palabra de Dios. La conciencia está ahí para recordarnos lo justo, para recordarnos el bien y el mal, la distinción entre el bien y el mal. Es por esta razón, y esta es una prueba fantástica, no quiero andar demasiado porque me llevaría más tiempo del que disponemos, pero la conciencia, todos los seres humanos son dotados de una conciencia. No importa dónde nazcan, no importa la religión en la que sean educados, no importa la latitud del sistema económico, todos los seres humanos tienen una conciencia. Y a partir de este elemento llamado conciencia es del que se mueven todos los esquemas éticos, morales, religiosos de todas las sociedades. Pero si se dan cuenta, casi todos los sistemas religiosos, éticos, morales, jurídicos de todas las sociedades parten de puntos elementales muy similares y parecidos. ¿Por qué? Porque la ley de Dios está escrita en nuestros corazones, en nuestra conciencia. El hombre sabe que está mal matar. El hombre sabe que está mal robar. El hombre sabe que está mal violentar el matrimonio. El hombre sabe que hay un Dios, pero ¿qué es lo que pasa con la conciencia? La acallan, la adormecen, la silencian,
La quieren drogar a la conciencia, la quieren torcer, la quieren manipular. La conciencia puede engañarse, la conciencia puede justificarse, la conciencia puede torcerse. Por eso muchas personas han hecho cosas terribles y siguen haciéndolas todos los días y pareciera que no tienen conciencia. No, sí la tienen, pero la tienen deformada. Eso es muy importante tenerlo presente. Entonces, la conciencia, ¿verdad? Pablo también va a hablar acerca de la conciencia que se encuentra, pues, encallecida, ¿verdad? Que tiene la conciencia adormecida, hablando acerca de los hombres en los postreros tiempos. La hipocresía, dice 1 Timoteo 4:2, que tienen ciertos hombres la cauterizada la conciencia, encallecida la conciencia, ya no distinguen el bien y el mal, ya no son sensibles a la voz de Dios. Entonces, la conciencia, hay que cuidar la conciencia. Hay que limpiar la conciencia, hay que purificar la conciencia, porque la conciencia es la campanita que suena cuando algo no está bien. Es la que le dice a David, estás mal, y es la que lo lleva a confesar su pecado. La conciencia es la herramienta más hermosa que Dios pone en nosotros, que nos lleva a Cristo. Hay que cuidarla, hay que ponerla, hay que limpiarla, hay que mantenerla pura, porque si no se puede cauterizar. Y es ahí donde está el peligro. Mis amados, Pablo dice, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa. Es decir, busco tener una conciencia limpia, una conciencia sin mancha, sin agravio, sin queja, sin cola que le pisen. ¿Delante de quién? Y fíjate, menciona dos grupos, ante Dios y ante los hombres. ¿Cómo vas a lograr tenerte una conciencia limpia, una conciencia sin ofensa? Bueno, primeramente presentándote delante de Dios, porque el Señor te va a mostrar las cosas que lo están ofendiendo, dónde estás faltando a su palabra. Él va a corregir tu vida, como hemos visto en todas las 7 lecciones anteriores. Vamos a ver que Dios va a picar, va a empezar a sacudir nuestra vida. La primera persona con la que tenemos que revisar nuestra conciencia es delante de Dios, porque a Dios no lo podemos engañar. Dios sabe la verdad, sabe nuestros hechos, sabe nuestras intenciones, sabe lo que hemos dicho y lo que realmente hemos hecho, lo que hemos hecho y lo que realmente hemos dicho. Sabe sabe absolutamente todo y sobre todo conoce la honestidad e integridad de nuestra conciencia. Por el otro lado, ¿verdad? Ciertamente también Pablo dice, busco tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Por qué es importante tener una conciencia sin ofensa ante los hombres? Bueno, mis amados, porque ciertamente necesitamos caminar como Cristo. Uno de los requisitos para el ministerio, para los que quieren servir a Dios, según 1 Timoteo capítulo 3, hablando por ejemplo de lo que son los ancianos y los diáconos, las personas que quieren gobernar, predicar, servir, pastorear, guiar a la iglesia. Pablo dice que es necesario que el anciano, que la persona que quiere servir al Señor, sea irreprochable. No quiere decir necesariamente que no tenga pecado, porque entonces, pues definitivamente ninguna persona sobre la tierra podría acercarse a servir al altar del Señor. No, está hablando de una persona que mantiene su conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Es decir, una persona que ha lidiado con su pecado y lo ha presentado delante de Dios y está llevando un caminar de integridad, de justicia, y está en un examen cuidadoso, vigilante de su caminar como cristiano todos los días. No lleva una vida perfecta porque nadie la lleva, pero definitivamente no puede ser alguien sobre todo si va a guiar a la iglesia de Cristo, no puede ser alguien a quien se le pueda achacar algo equivocado. Por esta razón, si usted observa 1 Timoteo capítulo 3, va a empezar a hablar de características, requisitos de carácter, más que requisitos de conocimiento. Teniendo eso como perspectiva, mis amados, nosotros no podemos ir por la vida, y el gran reproche, la gran acusación, la gran crítica que tienen los incrédulos, las personas que no conocen de Cristo acerca de nosotros, es que somos hipócritas.
porque actuamos de una manera incongruente con lo que decimos creer. Y la realidad es que muchas veces nosotros no vivimos una vida cristiana, no testificamos de Cristo, no servimos, no predicamos, nos sentimos culpables, nos sentimos menos, nos sentimos sin autoridad, sin poder, porque tenemos una conciencia sucia, porque tenemos cosas que no hemos resuelto con Dios primeramente y que no hemos resuelto con nuestro prójimo. No necesariamente estamos hablando de las personas que viven en tu casa. En tu casa pues tendrías que arreglar las cosas lo más pronto posible porque ahí vives, pero con los que nos rodean. Tendríamos que tener una conciencia limpia con todas las personas que nos rodean. Pablo fue intencional en cuanto a estar siempre bien con Dios y con los demás. En cuanto a lo que a él dependía, él quería asegurarse de que no había ninguna ofensa entre él y alguna otra persona. ¿Esto es algo que distingue tu vida? O sea, ¿tienes cuentas pendientes con alguien? ¿Has hecho algo en el cual te encuentres en una situación de deuda moral, deuda ética con alguna otra persona? Esto es algo que va a afectar tu conciencia y va a restarle poder y autoridad a tu vida en Cristo Jesús. Vamos a examinar, si usted observa, nuestra lección número 8, ¿verdad? En la portada de nuestra lección, en página 149, no viene el número, pero ahí está. Vamos a ver nuestra sección Profundiza en la palabra. Vamos a leer Romanos y Hebreos, después vamos a ver la historia de fe y vamos a hacer algunos comentarios, ¿va? Para irnos llevando esta clase con ritmo y no terminar tan tarde. Vamos a observar lo que te mencionaba hace un momento, creo que esto ya lo leímos, pero lo vamos a nada más a mencionar. Romanos capítulo 2, versículos del 12 al 16. Nuevamente dice el texto: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Presta atención. 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces no puede haber una discrepancia, no debe haber una discrepancia entre lo que decimos profesar y entre la vida que vivimos. Porque cuando los que no son cristianos, los gentiles, los que no conocen a Dios, no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Es decir, cuando ellos se comportan de una manera correcta, estos, aunque no tengan la ley, aunque no conozcan la palabra de Dios, son ley para sí mismos. Es decir, están haciendo lo correcto y lo correcto siempre va a ser correcto, lo haga un incrédulo o lo haga un cristiano. Y dice versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Es decir, ciertamente las personas que actúan de una manera correcta o incorrecta, de acuerdo a lo que dicta la conciencia iluminada por Dios, en este sentido están haciendo lo correcto. O sea, vuelvo al punto, lo correcto siempre será correcto aunque lo haga una persona mormona, aunque lo haga una persona incrédula, no importa la religión de la que sea. Si están haciendo lo correcto siempre es correcto. Y si ellos hacen algo que incluso está marcado por la palabra de Dios, aunque ellos no conozcan la palabra de Dios, esto es algo bueno a los ojos de Dios. Y esto ni siquiera tiene que ver con ellos en sí mismos, sino con la gracia común. Muy importante tener esto presente. ¿Ok? Vamos a ver otro texto. Acompáñame a la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículos del 11 al 14. Hebreos, capítulo 9, versículos del 11 al 14. Dice el texto: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, presta atención, versículo 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo.
¿Qué es lo que está diciendo aquí? Solamente Cristo y la sangre de Cristo puede lograr limpiar nuestra mente y corazón. Solamente Cristo puede darnos una conciencia limpia. Esto es muy importante para nosotros porque no lo va a hacer una sesión de terapia psicológica. No lo va a hacer la religión. No importa cuántas veces vayas a la iglesia, a cuántas clases de teología te metas, si tienes una conciencia que no has arreglado, que no has puesto delante de Dios, si tienes pendientes en tu vida, no importa lo que hagas. Una evidencia de que estás en Cristo es que tu conciencia ha sido limpiada, sanada, regenerada, transformada. El compromiso de mantener una conciencia limpia, es una clave importante para el avivamiento personal y grupal. Cuando nuestra conciencia está tranquila, no tenemos nada de qué avergonzarnos. El diablo no nos puede acusar. El mundo no tiene nada que reprocharnos. Podemos vivir en libertad nuestra fe en Cristo y tenemos autoridad para servir y predicar porque tenemos la conciencia limpia, porque no tenemos nada que pueda avergonzarnos. Esto es maravilloso, mi hermano. Poder vivir sin culpa ni vergüenza. Y esto solamente se puede lograr a través de la fe y la obediencia a Cristo Jesús. Vamos a explorar lo que significa a lo largo de esta lección, qué significa, qué implica tener una conciencia limpia hacia los demás, y sobre todo lo que vamos a compartir son pasos y consejos prácticos para que usted pueda mantener y obtener una conciencia tranquila. Y como todos nuestros primeros días de todas nuestras lecciones, estamos escuchando un testimonio, una historia de fe. Página 140, escucha con atención el testimonio de un hombre que estaba dispuesto a hacer lo que fuera para tener una conciencia tranquila con Dios y con los hombres. Dice así el texto. Yo era ingeniero supervisor para uno de los contratistas más grandes de la defensa del gobierno de los Estados Unidos. Por eso, estaba autorizado a manejar asuntos que eran secretos por razones de seguridad. Durante una cruzada de avivamiento en mi iglesia, Dios comenzó a darme convicción de un acto deshonesto años atrás cuando llené los formularios para recibir autorización para tratar asuntos secretos. Específicamente mentí acerca del uso de drogas en mis años de estudiante universitario. El formulario claramente establecía que toda declaración voluntariamente falsa podría resultar en prisión de hasta 10 años y una multa de hasta $10,000. Había usado drogas repetidamente en la universidad y en algunas ocasiones después de eso. Sabía que si decía la verdad en la solicitud, probablemente no me darían el trabajo, así que mentí. Recuerdo estar despierto toda la noche. No me podía sacar eso de la mente. Primero traté de apaciguar a Dios resolviendo cosas menores de mi vida, pero aún después de esas cosas no tenía paz. Finalmente le dije a mi esposa que si quería estar bien con Dios tenía que volver a presentar mis documentos. Le expliqué que esto podría conllevar una completa investigación del FBI y que podría perder mi trabajo. Modifiqué mi documento con una nota adjunta explicando que había entregado mi vida a Jesucristo y que sentía la necesidad de confesar que había mentido cuando llené los formularios de seguridad originalmente. Les pedí perdón y les dije cuánto sentía haberles mentido. Todavía recuerdo caminar por aquel pasillo con el sobre en mis manos. Satanás me atacaba diciéndome que estaba echando a perder mi trabajo y mi vida por nada. Pasó casi una semana después de escuchar respuesta. Finalmente mi jefe me llamó a su despacho. El director de seguridad estaba allí. La Marina ha pedido una suspensión hasta que se lleve a cabo una investigación. Necesito que me entregues tu placa de seguridad. Me permitieron continuar trabajando y aún supervisar mi grupo, pero no tenía autorización de seguridad para entrar al edificio. Me dieron un escritorio en el pasillo y por consiguiente tenía constantes oportunidades de explicar lo que Dios había hecho en mi vida. La gente me decía que yo estaba loco si confiaba
en el departamento de seguridad para el manejo de mi caso. Yo les respondía que no confiaba en el departamento de seguridad. Mi confianza estaba en Dios. Continué como supervisor del proyecto en los próximos meses. Finalmente me exigieron una investigación completa del Departamento de Defensa. Mi jefe temía que la investigación se prolongara indefinidamente. Me debatía entre Cristo y el mundo. ¿Cómo podía esperar que ellos entendieran? Finalmente me comunicaron que el FBI me había absuelto. Completé ese proyecto y luego me reubicaron en otra área que resultó mejor para mí y mi familia. Nunca me he arrepentido de lo que hice. La completa impotencia de depender solo de Dios era exactamente lo que necesitaba. Qué increíble, ¿no? Casi siempre nosotros cuando leemos nuestras historias de fe, pudiérase pensar que son historias ficticias o historias falsas, porque todas terminan bien, ¿no? O sea, como que pareciera como que, bueno, hicieron esto y al final pues no tuvieron consecuencias y todo les salió bien, ¿no? Hicieron esto, no tuvieron consecuencias y les salió bien. Como pareciera como si Dios nos librara de las consecuencias y siempre todo nos va a salir bien, en términos generales. Pero me gusta esta historia porque no es así. Si usted observa, realmente pues ya no pudo regresar a la dinámica en la que estaba. Lo reubicaron, es decir, sí, lo cambiaron de área y evidentemente sí hubo consecuencias. Y tuvo que pasar por un proceso y tuvo que esperar y tuvo que dar explicaciones. Y tuvo que pasar por esta aparente vergüenza de estar expuesto. Pero me parece que fue una oportunidad, como él dice, muy importante. Una oportunidad para testificar de Cristo. Cuando haces lo correcto, Dios es glorificado. Y aunque parezca que no se nota, sí se nota. Por eso es muy importante que tú pienses realmente a quién quieres agradar, con quién quieres quedar bien. A veces Dios nos quita, pero en realidad nos está dando. Tener una conciencia tranquila lleva un costo. ¿Con quién queremos quedar bien? ¿Con quién queremos estar en paz? Y si usted observa, Pablo dice, he procurado tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante el mundo. Es decir, primero debe estar tu conciencia correcta delante de Dios. Y a Él no lo puedes engañar. Y Él no te va a dejar estar en paz. Y Él no te va a permitir despegar más hasta que no arregles tus asuntos. Y desde luego eso nos va a llevar a un efecto en nuestro entorno. Familiar, laboral, familiar, etc. ¿Ok? Vamos a mirar, regrese usted, vamos a mirar los otros dos pasajes de nuestra sección Profundiza en la Palabra, y vamos a ver ahora Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 13 al 17. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 13 al 17. Y me encanta porque este texto, Reina Valera lo subtitula, los editores lo subtitulan Una buena conciencia. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 13 al 17. Dice, ¿y quién os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. O sea, si te toca sufrir por hacer lo correcto, es algo bueno. Eres bienaventurado. Es parte del proceso de vivir justamente delante de Dios. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Es decir, no sientas temor. Si estás haciendo lo correcto, no tienes por qué sentir temor. Sino, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y siempre estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, si yo quiero tener una conciencia tranquila,
Esto casi siempre, este texto, siempre lo utilizamos para fundamentar nuestra defensa de la fe en la apologética. La apologética, pues, es esta disciplina en la cual, pues, el cristiano, a través de las herramientas de la lógica, defiende y argumenta su fe ante los incrédulos. Pero esto no solamente es un asunto de discutir con testigos de Jehová. La apologética no solamente es un asunto de discutir con ateos en internet. Creo que la mayor apologética que podemos hacer, la mejor defensa de nuestra fe, es con nuestra vida. Y es teniendo una conciencia tranquila. Es decir, si nosotros nos exponemos a la revisión, al escrutinio, podemos entonces, dice, santificar a Dios el Señor en nuestros corazones. Es decir, apartar nuestro corazón, consagrar nuestro corazón, poner nuestro corazón y nuestra mente en el horno de la prueba de la palabra de Dios, del escrutinio de Dios, para que entonces cuando la gente te pregunte, oye, pero, ¿y eres cristiano? Ah, sí, sí soy cristiano. Mira lo que hice mira, es dar testimonio a través de cómo vivimos. ¿Cómo está tu conciencia? Nadie tiene un historial perfecto. El cómo lidiamos con nuestras situaciones y nuestros problemas es lo que nos distingue. Otra persona se hubiera hecho la oxisa y hubiera seguido, y tarde o temprano hubiera salido algo a la luz y hubiera sido peor. Pero el hecho de que este hombre, este testimonio, nos muestre a alguien que se acerca a la luz, que expone la verdad, por muy dolorosa, vergonzosa, incluso contraproducente que pueda ser, es un verdadero testimonio. Porque realmente, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Quedar bien con quién? Imagínese un contrato con el gobierno, o sea, una estabilidad financiera, una reputación. Pero, y usted podría decir, bueno, pero pues fue algo del pasado, fue algo de tu juventud, porque no estás tan exagerado. Creo que sí hay que ser serios en las cosas que demandan seriedad. Y eso tiene que ver con nuestra integridad. Lo que está mal, está mal. No importa cuánto lo maquillemos, lo disfracemos. Continúa diciendo el texto, 1 de Pedro 3:16, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor, presta atención al versículo 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Es mejor que la pases mal por hacer el bien, porque estás testificando de Cristo en tu esfuerzo, en tu sacrificio, en tu integridad, a que te vaya bien por hacer el mal. Porque a su tiempo todo se va a poner en su lugar. Todo, absolutamente todo. Vamos a mirar un último texto. Primera de Juan capítulo 3, versículos del 19 al 24. Dice el texto, y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Me gusta mucho lo que dice el versículo 20. ¿Cómo podemos saber que somos de la verdad? ¿Cómo podemos asegurarnos a nosotros mismos que estamos en Cristo? Nuestro corazón nos reprende, nuestra conciencia nos reprende, nos acusa, o está tranquila. Porque si nuestro corazón nos reprende, Dios nos está hablando a través de la conciencia y Él sabe todas las cosas y algo anda mal. Pero si
no nos reprende, debemos de tener confianza en Dios. Mis hermanos, ¿cómo está nuestra conciencia en esta noche? ¿Cómo está nuestra conciencia? ¿De qué manera estamos viviendo? A lo largo de esta semana vamos a estar hablando acerca de cómo tener una conciencia tranquila. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos vivir de esta manera? ¿Y cuáles son las implicaciones y el impacto de esta forma de vida? Hemos sido desafiados a través de la palabra de Dios, del testimonio que hemos leído, de acercarnos al Señor y examinar nuestro corazón a la luz de la palabra, de dejar que el Espíritu Santo nos redarguya, nos muestre en qué estamos haciendo las cosas mal, para poder vivir una vida íntegra, justa, una conciencia sin ofensa delante de Dios y de los hombres. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, te agradecemos, te damos la gloria por este tiempo, por este espacio. Gracias, Señor, porque a pesar de ser ya tarde, ya es la culminación de nuestras actividades de este día, tú, Señor, hablas a nuestra vida, a nuestro corazón, llevándonos, Señor, a buscar tener una conciencia limpia delante de ti primeramente y delante de los hombres. Ayúdanos, Señor, a esta difícil y dolorosa tarea y proceso para que podamos crecer, para que podamos madurar y podamos ser instrumentos útiles para ti. Nos ponemos en tus manos y te damos la gloria en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, pues gracias por estar con nosotros en nuestra sesión del día de hoy. Ya estamos en la lección 8, día 1, ¿verdad? Estamos hablando acerca de tener una conciencia tranquila. Y recuerden que estamos en nuestro estudio En Busca de Dios, el gozo de un avivamiento en nuestra relación personal con el Señor. Mis amados, recuerden que esta sesión se está transmitiendo en vivo y lo estaremos viendo más tarde a través de YouTube. Mis hermanos, tengan una excelente noche, descansen, oren, reflexionen y recuerden, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.